Bueno, un video para el canal de YouTube de la radio, el comercial. Ahora manejamos todo por el canal de YouTube. Lo vamos a cargar en lista de reproducciones que se llama La utilidad de las habilidades blandas. Algo así. Bueno, estoy con Horacio Fresotti. Primero te digo por qué me pareció que era bueno que vinieras. Nosotros con los chicos y las chicas trabajamos mucho sobre la cuestión de la comunicación, ¿no? Y un tema puntual que vimos fue el tema de las habilidades blandas. Esas cuestiones que son transversales, que son más actitudinales, que tienen que ver con lo relacional, con lo vincular, más que la habilidad dura, que es aquella que uno adquiere con un curso de capacitación, una carrera o por experiencia, ¿no? O leyendo un libro. Y me pareció interesante el caso tuyo porque me puse a pensar, después vos me dijiste que es más profundo todavía, que vos fuiste gerente de un banco, jefe de redacción de un diario y estás vendiendo casas incluso en el extranjero, acá y en el extranjero. Entonces digo, ¿cómo alguien tiene esa capacidad tan versátil para hacer varias cosas? Después vos me dijiste que hiciste otras cosas. Contame rápido qué otras cosas hiciste en tu vida. Bueno, chicos del comercial, mi querida escuela, donde me recibí, buen día Patricio, un gusto. La verdad que yo creo que la capacidad de adaptación es esencial para transitar por la vida, ¿no? Uno va aprendiendo de lo que ve primero y incorporando cosas que a veces le gustan para hacer y otras que necesariamente tiene que realizar. Entonces, mi padre trabajaba en el ferrocarril y además fuera del ferrocarril era albañil. Así que el primer oficio que yo aprendí era ese. Entonces le hacía de peón a mi papá siendo chico y bueno, y ahí aprendí las primeras cuestiones de lo que hace alguien en albañilería, ¿no? Los cimientos, cómo se revoca, la faja, la plomada, el hilo, 7 centímetros entre cada hilera de ladrillos, 65 ladrillos por metro cuadrado, pared de 15. Cuestiones que uno, digamos, incorpora y las toma como conocimiento. Después, también, cuidábamos bicicletas y vendíamos carnada en el Carpincho. Y teníamos 12, 13 años con mi hermano que apenas tenía 6 y no sabíamos nadar. Y aún así cruzábamos todo el Carpincho en bote y nos íbamos a la caída del agua. Bueno, la vida antes requería menos, si querés, menos seguridades que hoy en materia callejera. Nosotros estábamos protegidos por el medio ambiente. La mitad de las cosas que nosotros hacíamos hoy no se podían hacer. No se podrían hacer. Estábamos todo el día en bicicleta, yo empecé en el comercial y iba en bicicleta. Estaba en la calle Levenson y yo iba en bicicleta. Después, mi primer trabajo fue comisionista. Llevaba los diarios Nación y Clarín a Rufino y hacía comisiones. Llevaba apoyos a los restaurantes de la ruta y levantaba pedidos de la gente que necesitaba en Rufino. Dependía mucho toda esa zona de Junín como centro comercial, administrativo. Y hice ese trabajo hasta los 22 años, pero previamente hice el servicio militar en Ushuaia, base naval Ushuaia, juzgado del área naval austral. Y ahí aprendí cuestiones del derecho, que si bien es justicia militar, está concatenado con todo lo que tiene que ver con el Código Civil y el Código Penal de la República Argentina. En ese tiempo, imagínate, Ushuaia, 18 años, uno está condicionado por un montón de circunstancias, porque no había teléfono en mi casa y no había celulares. Entonces, la comunicación era 5 cartas por día, con los amigos, con la familia, con las novias, porque siempre queda alguien, las amigas. Y después volví a ese trabajo de comisionista hasta que a los 22 años entré al Banco Nación. Yo nunca había entrado al Banco Nación, me dijeron que tomaban examen, me presenté, rendí y entré. Paralelamente al año más o menos, vino Rodolfo Coppola, un periodista que trabajaba en semanario, a tomar un crédito y me dijo cómo era que yo no hacía periodismo teniendo en cuenta que tenía una estrecha vinculación con el fútbol, toda mi familia, o sea, mi padre, mis tíos, mi abuelo, todos estuvieron de alguna manera vinculados al deporte. Así que me propuso, empezaba justo el campeonato liguista,
me propuso ir al día siguiente, un miércoles, me dijo que hiciera un comentario, Newbery le ganó 2-0 a Independiente, y como aprobé ese examen, el domingo ya me dio un partido de fútbol que era River de Junín y Sarmiento. Triunfo para el más práctico, ese fue el título. Bueno, yo toda la vida había leído mucho. Esta es otra constante de mi familia, sobre todo de mi familia materna, ¿no? Mi papá era un gran lector, pero la familia de mi mamá, toda, y mi abuelo de muy chico me hacía leer el diario, elegir una noticia, y una vez que la terminaba de leer me decía, ahora comentala por escrito. Qué bueno. Entonces me generó poco a poco una profesión paralela, digamos, a la que uno puede elegir con el transcurso de la vida. Y yo decía de chico que iba a ser periodista deportivo. Leía el Gráfico, me lo devoraba, la revista Goles, todo lo que pasaba cerca, con una fruición impresionante. No quería desperdiciar nada de los diarios, leía hasta los avisos fúnebres. Claro, porque antes además no había tantas cosas para leer como ahora. Claro, claro. O sea, había que aprovechar al máximo cada una de las cosas que uno tenía. Y te cuento una anécdota. Nosotros íbamos a la carnicería con mi madre y antes la carne se envolvía en papel de diario. Claro, sí. Y yo venía espiándole los títulos del diario de papel, y mi papá venía del ferrocarril con 2 diarios, uno local y uno nacional. Y yo lo iba a esperar una cuadra antes, por la gran ansiedad, claro. Y me ponía debajo del alero de la cancha Ambos Mundos a leer el diario del día, porque no quería ni hacer esa cuadra. O sea, la ansiedad me atrapaba, ¿no? Mucho más que la radio y televisión nunca tuve hasta los 20 años. Claro. Así que la lectura era el medio informativo por excelencia, y bueno, a partir de ahí uno va delineando cuáles son los gustos y las preferencias. Che, ¿y después qué hiciste? Después del banco empecé a hacer periodismo, hacía las 2 cosas paralelas, siempre la hice así. Me fui del Banco Nación para tomar una dirección de un medio que era semanario. Después entré al banco local como auxiliar, y la experiencia del Nación me sirvió porque en 1 año y medio llegué a gerente del banco local. Siempre seguí haciendo periodismo, y bueno, hasta que del diario La Verdad me fueron a buscar, me ofrecieron la jefatura de redacción. Hice paralelamente las 2 cosas durante 1 año más o menos, cosa que no le recomiendo a nadie. Sí, yo me acuerdo que vos te ibas, porque yo trabajaba ahí con vos, y yo me acuerdo que vos tipo 11 y pico rajaba para el banco. Claro, eran 18 horas por día, y 2 tareas de responsabilidad ejecutiva, ¿no? Sí, porque vos sabés, Patricio, en el banco a las 4 de la tarde o pago o rechazo. Así son. Hay que tomar decisiones. Y en el diario, esto va en tapa, esto no va. También son 2 tareas ejecutivas y con gente a cargo, lo que implica una doble responsabilidad. Porque, bueno, yo soy perito mercantil. Convengamos que mi curso académico pasó por alguna materia en el Centro Universitario Regional de Derecho, ¿no? Pero nada más. Así que yo creo mucho en la perseverancia y en la predisposición para aprender todo lo que te pasa cerca e incorporarlo. Más allá de cualquier talento, que si está, bienvenido sea. Si fluye la imaginación, bienvenida sea. Pero la perseverancia y el orden son 2 cuestiones que te ayudan. Después me dijiste que cuando vos te vas del banco, un empleo, como decís, de decisión, que hay que tomar decisiones, hay que trabajar con gente, de cierta responsabilidad, te vas al diario, también un lugar donde tenés que tomar decisiones, y tenés que trabajar con gente. Después te fuiste al diario, te pusiste a vender. No, porque yo hice un programa de radio que se llamaba La Brújula, para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y ese programa levantó polvareda porque era con mucho contenido social. Y no le gustaba a los gobernantes de turno. O sea, mi última nota en la radio fue con el intendente Mario Meoni, porque la municipalidad suspendió la publicidad para el diario, para la radio, y frenó el arreglo de la iglesia matriz en ese momento, porque no le gustaban las notas que yo hacía, porque bueno, había un espíritu crítico, el brillo del centro y el olvido de los barrios, todo este tipo de cosas que a veces no suelen gustar.
Y yo creo que en ese final del periodo de Mario Meoni nunca había avanzado tanto sobre la libertad de prensa en el espacio democrático, como en Junín, como ocurrió en ese momento, donde se condicionaba mucho lo que se decía, porque rápidamente tomaban el teléfono y llamaban al medio. Incluso estoy seguro que fueron al obispado de Mercedes. Yo soy ateo, ¿no? A mí el diario me llevó porque soy periodista, no porque soy militante de la iglesia. Ni evidentemente, nada por porque ni siquiera sos casado por la iglesia. No, yo no soy casado por la iglesia, no tengo y te llevó el diario, la verdad que evidentemente, esto es importante decirlo, evidentemente era por méritos, porque el diario, que es del arzobispado de Mercedes de Luján, te llevó como jefe de redacción, no como peón. Y pagándome más que el banco, porque si no me hubiese quedado en el banco. Claro. Y porque también es importante cuando uno trabaja discutir su salario, porque esa es parte de la dignidad de la actividad que uno hace, defender lo que hace y transmitir para los que abajo también están trabajando, que sean reconocidos por su trabajo. ¿Ah? Y después ya te metiste al tema de ventas. Cuando me desvinculo del diario por esta razón política, que uno sabe cuáles son las reglas de juego y las asume, sabemos, en periodismo existen estas cuestiones, me dediqué a vender dispenser frío-calor en 14 provincias, pueblo por pueblo, sin ningún tipo de dificultad, al contrario. No se te cayó ningún anillo. No, y estableciendo un vínculo humano con mucha gente del interior del país, lo que demuestra fehacientemente que la Argentina solo es un país federal en la Constitución y no en los hechos. Por supuesto. La Argentina no es un país federal. No. Deberíamos recorrerlo para saber todos cuánta riqueza humana hay en el interior y cuánta capacidad que a veces está soslayada porque dependemos exclusivamente del poder central que se manipula desde la ciudad de Buenos Aires. Sí, totalmente. Bueno, de ahí saltaste a otro tipo de ventas, de bienes raíces. Sí, ahí Claudio Rollero, que habíamos trabajado juntos en el banco, me dijo, ¿por qué no te venís a la inmobiliaria a trabajar conmigo? Y bueno, y ahí en el banco se aprende un poco de todo, ¿no? Porque uno trata con las escrituras, los planos, más allá de la cuestión contable y todo lo demás. Así que no me resultó ninguna dificultad, me incorporé con Claudio, y bueno, y hace 14 años que comencé a vender propiedades, y bueno, y ahora me fui a visitar a mi hijo que reside en Alicante, en España, y como y no te podés quedar quieto, Horacio, no te podés quedar quieto. No, y como salí con la idea, salí solo con pasaje de ida, con la idea de quedarme bastante tiempo porque yo tengo familia acá, 3 hijos más, y aparte nietos acá, tengo 4 nietos acá, pero tengo un hijo allá y 2 nietos allá. Entonces, para no condicionarme con la fecha de regreso, dije voy a tratar de sostenerme y mandé algunos currículum. Tengo 66 años, ¿no? Es muy difícil que te llamen de algún lugar a esta altura de la vida. Sin embargo, me llamaron de RIMAX, una inmobiliaria que está en pleno centro, y bueno, que es una inmobiliaria internacional, tiene 9.000 agencias en el mundo, 2.000 en España, 2.500 en Europa. Y bueno, charlamos una mañana y me propuso incorporarme, y bueno, y ahora sigo desde aquí trabajando para allá. Online, ¿no? Y con la idea de, en abril, por ahí, volverme otra vez a España y estar un tiempo allí, un tiempo acá, siempre trabajando. Está bien. Me quedo con esto de la diversidad de trabajo en la que tuviste. Digo, ¿hay un hilo conductor? Sí, hay un hilo conductor. Primero, el aprendizaje como te decía, de mi papá, que tenía, y de mi abuelo, y mi abuelo italiano, que es mi abuelo paterno, Fresotti, que vino a los 21 años desde Italia, de Iesi, Ancona, se subió a un barco, vino, bajó en Bedia primero, formó una familia, mi padre nació en Bedia, y después se trasladó a Junín, sin saber a dónde venía, sin conocer el idioma, con lo cual yo le digo a mis nietos, usted tiene la ciudadanía italiana porque hubo un gringo guapo, con muchas agallas, que salió a trabajar al mundo, y es uno de los fundadores del Club Independiente de Junín. Mi abuelo, mi padre hizo los vestuarios y el túnel de la cancha gratis, como contribución al club que amamos todos, porque decir Independiente es un símbolo, no solo por la camiseta roja y por la identidad con el club, sino
es ser independiente. Esa es la vida, ¿no? Uno es libre. Cuando es independiente es libre para decir lo que piensa. Qué buen mensaje. Para decir lo que piensa y hacer lo que le gusta. A veces condicionado por las circunstancias. Por supuesto. Tengamos Uno en cuenta, maniobra. Claro, y por el lado de mi madre, que son suizos, alemanes y franceses, también una disciplina y un orden, siempre volcado al trabajo, que también me lo inculcaron mucho, no llegar tarde a ningún lugar, porque no es faltarte el respeto al que te espera, sino faltarte el respeto a vos mismo, porque te ven mal, porque sos informal. Y a formarse y leer. Mi abuelo, que era maquinista, mi abuelo materno, del ferrocarril, me hizo leer cómo funcionaban los coches motor, cosa que a mí no me interesaba para nada, pero él me decía, léelo igual, de algo en algún momento de la vida te va a servir. Y bueno, y estas son las cosas. Es lo único que no hiciste, pues. No, pero sé cómo funciona el coche te hubiera motor. hecho leer albañilería por lo menos. Claro, pero. Y tenía una disciplina, mi abuelo, o sea, un tablero de herramientas, con las herramientas pintadas, y siempre me decía, la terminás de usar y vuelve a su lugar. Sí. Hay que leer y comentar lo que uno leyó para ver si lo puede fijar. O sea, carpeta de apunte que yo pido siempre. Totalmente, porque la memoria, decía nuestro profesor de Paoli en esta escuela, que la contabilidad existe porque el hombre tiene mala memoria y hace trampa. Exactamente. Entonces hay que agendar para ayudar a la memoria, con orden. Mañana tengo que hacer esto y tachar. Hay una frase la lista. Que estos chicos y chicas protestaban un poco, así, se generaba un poco una rapidez humorística al principio. Yo decía, bueno, yo llegaba y decía, bueno, celulares abajo, carpeta de apuntes arriba. Y después termino explicando que la carpeta de apuntes es una metáfora. Si bien ellos usaron carpeta efectivamente para tomar apuntes, pero la carpeta de apuntes es una metáfora en el sentido de que yo cuando hablo con vos tengo que tomar apuntes en el sentido de que tengo que registrar, escucharte, estar atento para poder reflexionar o preguntarte cosas, ¿no? Vos me decías, discúlpame, me decías si hay un hilo conductor. Sí, eso. Sí, la redacción. Yo todos los trabajos los conseguí con la carta de presentación. Bien. Todos. Incluso alguna vez que me hicieron una multa de tránsito injusta, me la sacaron por la redacción. Y soy un convencido. Eso es lo mismo. Y le digo a los chicos, a los jóvenes, que lean y vayan nutriéndose de un lenguaje cada vez más amplio, porque la comunicación entre las personas es esencial. Y desde los tiempos remotos se han incorporado. Nosotros tenemos un lenguaje muy rico, Patricio, tenemos que aprovecharlo. Podemos expresarnos de 1000 maneras distintas. Todos los chicos lo pueden hacer. Ellos tienen hoy esto que les traen los libros del mundo, y si lo toman como información y no como juego solamente, podrán desempeñarse en cualquier lugar del mundo, que no es poco, porque hoy nadie es ciudadano de esta ciudad solamente, es ciudadano del mundo si se lo propone. Entonces, el hilo conductor fue ese. La redacción que mi abuelo me fue cultivando, a mí me gustaba mucho leer, y entonces aprendí eso como una herramienta clave para el desarrollo de todas las demás actividades. Me quedo con esto. Digo, animarse, porque me acuerdo que vos dijiste, yo cruzaba con mi hermano el Carpincho sin saber nadar. Claro. Animarse a todo. Animarse como te animaste a dejar la comodidad, el buen salario, la buena condición en el banco y entrar al diario, que era un mundo diferente, si bien tenías información de cómo se movía, porque trabajabas en el periodismo, pero era una cosa diferente. Animarse a esto de vender propiedades afuera, también animarse. La perseverancia, entonces debo decir, lo metódico, la disciplina, digamos, perseverar, porque en algún momento te salen las cosas. Y la otra es que no se te caen los anillos para nada. No hiciste todo. No. Porque saliste de ser gerente de un banco, jefe de redacción de un diario, y te fuiste a comprar, a vender dispenser frío-calor, que había que cargar el camión y bajarlos. Ir primero a la aduana, ¿no? Que hay que hacer, bueno, que es un mundo aparte. Porque eran importados, venían de China y de Brasil. Que después se terminó ese trabajo porque durante la época de Moreno se cerraron las importaciones. Claro. Entonces, pero era incluso hasta un buen negocio.
Bueno, la última cosa que te voy a pedir es esto. Digo, vamos a hacer un mundo mucho más diverso, mucho más complejo, con menos certidumbres, con menos certezas, donde las cosas están cambiando cada vez más rápidamente y muy profundamente. Por otra parte, no solo en las cuestiones tecnológicas, sino en las costumbres sociales, formas de consumo y demás. Yo lo noto acá porque los cursos, un curso de egresado del 2003 y uno del 2007 era más o menos igual. Ahora, uno del 2022 y uno del 2024 es totalmente distinto. Bueno, vamos a ese mundo. ¿Qué recomendás vos, que es la última, a un chico o chica que está en quinto, sexto año o incluso primer año de la universidad y está ahí con ese mundo que se viene adelante, que no sabe qué hacer, que no sabe lo que va a pasar? Bueno, primero, como vos decías, hay que animarse, pero animarse, la audacia no implica hacer cualquier cosa, sino con un sentido. Todo en la vida tiene que tener un sentido. Cada una de las cosas que uno asume tiene que tener un sentido. Yo, como no doy consejos, solamente pienso en voz alta. ¿Qué haría yo en cada circunstancia? Se lo digo siempre a Ian, que es mi nieto intelectual. Ajá, y, sí, y no. que además es muy curioso, y creo que la curiosidad es la fuente de la sabiduría. Entonces siempre lo aliento para que siga en esa actividad de preguntar, de informarse, de buscar, y es un ejemplo para las nuevas generaciones, yo creo. Es un chico distinto. Y si yo tuviera que pensar en voz alta sobre estas cuestiones, cuando hoy les ponen un poco de miedo porque la inteligencia artificial va a arrebatar todos los puestos de trabajo y no va a haber opciones laborales y demás, digo que acompañen los procesos de transformación. Eso, hay que acompañar los procesos de transformación porque, reitero, cuando yo hice el servicio militar no había celular y ahora tengo celular. Yo empecé en periodismo justo en el momento del proceso de transición entre el plomo y el offset. Claro, sí. Y fue un paso brusco. Sí, me acuerdo que el diario cerraba a las 6 de la mañana. Claro, y se tipeaba sobre el plomo al revés. Claro. Y después apareció el offset, ¿no? Y yo viví ese proceso de transición. El offset, para que los chicos sepan, es el proceso en que las imágenes y el texto se pasan a una bobina, primero una chapa, ¿no? Fotosensible, para después imprimir en el papel. Antes se hacía con plomo, eso, que era en calor, y esto era en frío, ¿no? Que acompañen los procesos de transformación, informándose permanentemente para no quedar al margen, y que además sepan que estamos viviendo en un mundo global, más allá de las circunstancias locales o periféricas que puedan tener algunos gobiernos, y estamos viviendo en un mundo global, que los nacionalismos no importan tanto, importan las cuestiones sociales, ¿ah? Donde uno tiene que acercarse de un lado o del otro. Yo creo mucho en la solidaridad, creo mucho en la inteligencia colectiva, no creo en los individualismos. Entonces, esto que están haciendo los chicos, de trabajar colectivamente, que se ayuden, que cuando uno encuentra un camino se lo transfiera al otro, porque esto permite no recorrer dos veces sobre el error, ¿no? Uno para cada lado. Entonces, que hagan eso, y que dejen que las cuestiones vayan fluyendo en la medida que el tiempo avanza, porque tienen todo por delante, tienen un gran futuro y tienen la juventud. Bien, Horacio, para mí ha sido un placer. Y para mí también, porque vuelvo al lugar donde aprendí. Claro, sí, sí. Y yo amo esta escuela, porque mirá, si mi esposa iba a la escuela conmigo, nos sentábamos a hablar. Sí, me contaste eso en el diario. Así que imagínate, si quiero esta escuela, que mi familia es producto de esta escuela. Claro. Está bien. Bueno, Horacio, te agradezco. Y gracias a ustedes. A estar subiendo este video en la lista de reproducciones sobre habilidades blandas. Y vamos a hacer una historia de Instagram para difundirlo. Bueno, Patricia, muchas gracias, y muchas gracias a los chicos, y adelante, que el mundo los espera.